Muy pero muy buenos días. Bueno, tremendo cómo terminamos finalmente la semana. La verdad que pintaba muchísimo, muchísimo peor. Pero ya finalmente es viernes, sábado y domingo. Tuvimos muchísima activación en el mercado y lo que deja el panorama muy pero muy diferente. Veremos a ver ya si finalmente en el transcurso de esta semana el mercado nos permite entender cuál es finalmente su destino. Esta semana es súper, pero súper importante. Ahora hablaremos un poco sobre ello. Pero esta semana creo que va a ser una de las semanas más importantes de todo este recorrido que estamos teniendo en estos últimos periodos. Así que veremos qué es lo que sucede. Como siempre decimos, comenzamos con gráfico mensual. Esto que les mencionaba, ¿no? Esta subida que tuvimos durante estos últimos 2 o 3 días marca un poco la diferencia. ¿Por qué? Porque si bien todavía seguimos con vela de indecisión en gráfico mensual, el MACD vuelve a tomar fuerza alcista. Eso habla muy bien. Recuerden que ya habíamos visto que habíamos perdido fuerza, lo que activaba nuevamente la divergencia. Al tener nuevamente fuerza este MACD, totalmente deja inactivada esa divergencia, al menos por este primer momento. Si bien es una vela de indecisión, nos encontramos en zona de máximos, hay que tener muchísimo cuidado, pero esto habla muy bien de las intenciones, al menos que lo que fue la semana pasada, que parecía que el panorama iba a ser mucho, pero mucho peor, lo deja un poco más tranquilo. Con respecto a eso, ya ahora sí vamos a gráfico semanal. Vamos a ver un poquito de qué estamos hablando. Recuerden que en la semana de aproximadamente el día jueves, habíamos tenido muchísima caída del mercado, dejándonos en la zona de los $102.000. Eso era terrible porque nos dejaba una mecha muy grande con una vela completamente bajista. Eso la verdad que es algo muy malo para el mercado porque marca con vela totalmente bajista, pérdida de fuerzas de MACD, divergencia en gráfico mensual. Esto era prácticamente caídas, pero de una. Ahora, en el último periodo comenzamos a tener nuevamente presión alcista y nos dejó prácticamente esta vela con un cuerpo muy pero muy pequeño y mechas grandes hacia ambos lados. Esto es muy positivo en base al panorama que estábamos teniendo en ese momento. ¿Por qué? Porque si eso terminaba a este nivel, podíamos hablar incluso de caídas muy pero muy grandes, incluso porque nos rompiendo la zona de los $100.000. Ahora, esta vela de indecisión marca muy bien el panorama posterior o lo que podría llegar a venir. ¿Por qué? Porque esta indecisión lo que hace en realidad es, vamos ahora a verlos un poquito en velas un poco más grandes, más internas, perdón, pero lo que hace también es permitirle a los mercados que ingresaron en las zonas altas a ir tomando liquidez. Cada una de esas correcciones fuertes del mercado, tenemos una acá, tenemos una acá y tenemos una en esta tercer tramo, permite al mercado tomar liquidez para poder continuar su siguiente movimiento. ¿Por qué no? En este caso podría ser alcista. A ver si me entienden un poquito el concepto. Vamos un poquito a ver a gráfico diario. Recuerden que todos los que ingresan al mercado ingresan a través de compras, ¿sí? Y para salir de este mercado necesitan generar una venta. Entonces, cada una de estas correcciones son súper, súper valiosas. ¿Por qué? Porque esas correcciones significan ventas en el mercado. Son ventas muy grandes en este caso porque pueden ver que el precio cae de la zona de 111, $112.000 hasta los 103, de la zona de 107 hasta la zona de 100, de la zona de 110 hasta la zona de 102. Entonces son caídas muy pero muy grandes, pero al mercado le sirven muchísimo porque justamente lo que permite es que el mercado se reacomode. Entonces, esto que está haciendo, por más que parezca una vela de completa indecisión, es algo muy, pero muy bueno. Insisto, y esto es importante que lo mencionemos, esta vela que si bien por el momento es verde y muestra un panorama alentador, la realidad que, como siempre digo, esto recién comienza. Es una vela que recién tiene menos de 12 horas, por lo tanto el panorama no es muy difícil plantearlo a través de esta vela que estamos generando en este momento, pero esta vela anterior, quedando ya con el panorama de la semana pasada o del cierre de la semana pasada, la verdad que estuvo muy pero muy interesante. Gráfico diario. En gráfico diario, bueno, ahora nos encontramos en esta, quizás en temporada de 4 horas lo van a ver un poco mejor. Tuvimos una subida tremenda desde la zona de 102.000 hasta el actual, o el muy cercano de esta semana, de los $107.000.
Y en este exacto momento estamos teniendo un pequeño freno. Lo voy a poner en gráfico de 4 horas, así ustedes lo pueden ver un poco más prolijo. Ahora, estamos teniendo un pequeño freno. Ese pequeño freno es totalmente esperable. Esta es una de las cosas que yo siempre suelo decir, de que si ustedes aprovecharon, que de hecho en mi caso también lo fue, estas subidas, entender que la zona de $107.000 era zona de toma de ganancias o de salida del mercado, o por lo menos mantenerse un poco en espera para ver qué es lo que podríamos esperar. ¿Por qué? Porque la zona de $107.000 es una zona de indecisiones y de frenos en el mercado. Lo pueden ver acá y todo este periodo. Entonces, claramente es muy difícil que el mercado rompa de una sin detenerse en la zona de $107.000. Entonces, lo más importante para entender para esto, digamos, principalmente para el día de hoy y para quizás para el día de mañana, es qué es lo que sucede en esta zona de los $107.000. Si finalmente rompemos este nivel, superando la zona de 107, em, y quizás alcanzando hasta solamente los $108.000, el panorama puede ser muy positivo. En este momento, como les digo, estamos en el momento de freno, así que veremos a ver qué sucede. Gráfico, vuelvo un poquito del gráfico diario. Recordar esto, tenerlo muy pero muy presente, zona de $102.000, esta zona de encajonamiento que deben tener acá marcada para modo de soporte, la zona de 107 que estábamos mencionando recién, esta va a ser la resistencia a superar en esta semana, temporalidad de 4 horas, totalmente alcista. Veamos cómo nuevamente seguimos contactando la media móvil de 200. También habíamos hablado sobre esto, la importancia que tenía la media móvil de 200. Fíjense cómo la seguimos contactando y seguimos rebotando. Esto es muy bueno para el mercado. No perder la media móvil de 200 en 4 horas es algo muy alentador porque, volvemos al ejemplo que habíamos dado en su momento, fíjense, la última vez que la perdimos fue acá por la zona del 1 de febrero y a partir de ahí tuvimos una caída extremadamente grande. Entonces no perderla es súper, súper valioso. Sí, quizás pueden haber contactos, pueden haber intenciones de quiebre, pero lo importante es volver a recuperarlas. Temporalidad de 1 hora, vamos un poquito más allá. Estamos teniendo ese freno que estábamos mencionando en la zona de 107.000, totalmente esperable, totalmente normal para el precio. Así que veremos a ver cómo es que sucede. Y les voy a mostrar temporalidad de 15 minutos para quienes estén recién comenzando para el día de hoy. Esta es la zona a tener en cuenta. Mientras esto no se quiebre, esta tendencia alcista sigue siendo totalmente alcista. Tuvimos intenciones de divergencias bajistas en esta corrección. Tuvimos una corrección que quizás pudo haber cumplido esa divergencia y lo que estamos teniendo en este exacto momento es una lateralización por esta zona de importancia que estábamos mencionando. La verdad que muy pero muy limpio cómo se viene comportando el mercado. No hay que anticiparse a los movimientos del mercado. Podemos eh, anticiparnos a nivel técnico, pero no a nivel emocional. Eso es primordial. Podemos hablar de la zona de $107.000 y querer que esto explote al alza, pero tenemos que esperar algún patrón técnico que eso nos demuestre que puede llegar a suceder. O lo mismo, podemos esperar la zona de $107.000 y ahí, a partir de ahí, tomar una operación de short a la baja. Pero también mismo tenemos que esperar algún patrón técnico que eso nos demuestre. Y finalmente, como para terminar el día de hoy, no quería dejar de mencionar esto que yo les decía que esta semana puede ser clave porque la realidad es que nos podrían encontrar con muchísimas noticias. Para que tengan en cuenta, bueno, antes que nada, en Argentina, quienes son de Argentina, hoy es día feriado, así que la mayoría va a estar tranquilo en casa. Pero más allá de todo eso, día martes, o en realidad esta noche, para quienes operen por la noche, sepan que hay decisión de tipos de interés en Japón. Ahora bien, la realidad es que no suelen afectar tanto los diferentes mercados, pero en el mercado cripto recuerden que Asia últimamente viene siendo muy, pero muy importante. Entonces no quiere decir que no vaya a afectar. Tengamos muy en cuenta que Asia está afectando bastante los mercados de criptomonedas. Esto para el día de, bueno, hoy a la noche sería en realidad es martes, pero en realidad es esta noche. Día miércoles, esto creo que es una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta. Por la mañana, bueno, nuevas peticiones de desempleo. Esto la realidad es que cuando el dato da mucho mayor de lo esperado,
ahí es cuando más afecta al mercado. Cuando el dato se mantiene relativamente estable, suele ser bastante tranquilo. Pero recuerden, día de mañana, con la cantidad de noticias que vamos a tener, quizás haya que tenerlo en cuenta. Pero más allá de eso, a las 3 de la tarde tenemos proyecciones del FONC y decisión de tipos de interés. La realidad es que cuando hay decisión de tipos de interés, se mueve muchísimo el mercado, así que tengan muchísimo, muchísimo cuidado. El día miércoles puede ser que todas estas cosas que estamos viendo de grandes caídas, grandes subidas, es puntualmente a la espera de justamente la decisión de tipos de interés, y dependiendo de cómo terminen estos datos económicos, finalmente podamos tener los movimientos reales que desea el mercado. Ya finalmente para el día jueves, creo que me parece importante nombrar que tenemos en Reino Unido la decisión de tipos de interés, también para lo que es el día jueves, y la comparecencia de Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Así que la verdad que también muchísimo, muchísimo cuidado. Ya para el día viernes es un poco más tranquilo, pero me pareció importante que tengan en cuenta que esta semana va a ser muy, pero muy movida a nivel noticias macroeconómicas, así que tengan muchísimo, muchísimo cuidado. Así que nada, por acá un poco el análisis para el día de hoy. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado. Como siempre, a darle like, a suscribirse, a dejar sus comentarios, todo lo que necesiten, y el mayor de los éxitos, como siempre les digo, para todos sus trades. Chao, chao.